La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Que nuestro Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Voy a leer en este momento en Isaías capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El engaño del placer. Estamos en medio de una crisis muy severa por esta pandemia, pero en medio del contagio y de los muchos muertos, vemos paradójicamente a personas que se saltan y que pasan todo tipo de normas, exponiéndose a todo tipo de riesgos por un momento de placer. Unas fiestas, el alcohol, droga, el sexo, sus hobbies, diferentes celebraciones, etc. Mostrando con esto a una sociedad dominada por el placer y el estímulo de los sentidos. Hoy se vive para el placer y para la entretención. Muchos no tienen otro sentido y motivación para vivir. A esto se le llama hedonismo, del griego hedoné, que es placer. Es el movimiento y filosofía que cree que el placer es el mayor bien que se puede buscar aquí. Decía el filósofo francés Voltaire, el placer es el objeto, el deber y el fin de todo ser racional. Pero pregunto, ¿es esto correcto? ¿Es verdadero esto? Aclaro desde ya que el placer no es malo en sí mismo, aunque es importante, claramente no es el mayor bien de la vida. El problema está en poner al placer como la gran meta de la vida, idolatrarlo y buscarlo en lugar y en objetos equivocados. Isaías, en estos versículos que he escogido, nos describe el hedonismo de su tiempo. Dice que el placer unido a la inmoralidad desvió y corrompió al pueblo de Dios. Tanto fue esto que se desviaron del Señor y finalmente Dios los llevó a juicio nacional. Veamos, desarrollemos algo esta idea. Primeramente, el hedonismo es una cruda y destructiva realidad. Era una desastrosa realidad en tiempos de Isaías, como dice el versículo 11. Él exclama, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Lo que se nos dice aquí es que había una sociedad empecinada en disfrutar, en celebrar sin límite alguno. Era tal su dependencia alcohólica de muchos que se levantaban para seguir bebiendo, tal cual lo vemos el día de hoy. Muchos viven solo para el placer momentáneo, solo viven para el aquí y el ahora. Y nos preocupa especialmente esta tendencia, esta forma de vida en nuestra juventud. Organizaban allí sus festines sin ningún tipo de límites, como dice el versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles y vino. Sus vidas estaban llenas de abusos, de sustancias, de mala música. Solo se buscaba entretenimiento y placer. No pensaban en las consecuencias de sus desenfrenos. No había tiempo para pensar en Dios. No pensaban en el mañana, ni menos en su eternidad. A muchos el placer de la adicción los lleva finalmente a la muerte. Y esto muy jóvenes en muchos casos. Pero muchos dicen, me moriré con placer, haciendo lo que me gusta. No miran a Dios, dice Isaías, no miran a Dios ni su real necesidad. Dice el versículo 12, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Vivían como si Dios no existiera.
como si la vida, la juventud y el dinero nunca se terminaran. ¿Cuántos son los que viven así el día de hoy? En una inconsistencia, en un estado de irresponsabilidad moral y espiritual, sin ningún temor de Dios. No ven que su vida, salud y trabajo, dinero, vienen de Dios bondadosamente. Hoy nuestra humanidad necesita volver a Dios, necesitan mirar a Cristo, necesitan buscarlo de todo corazón, necesita recibir de Él, de Dios salvación, necesita recibir de Dios el verdadero deleite eterno. Ahora, hermanos, quienes me escuchan, ¿cómo se muestra el hedonismo actualmente? Hay varias formas, quiero mencionar solo algunas. Se muestra en el poder egoísta de los sentidos, en el placer corporal y carnal con que muchos viven. Hoy se vive solo para el momento, para el libertinaje y la espontaneidad. Hacen, ¿cierto?, lo que sus vísceras le indican. Hoy nuestra cultura dice no a Dios, no a la moralidad, pero sí el desenfreno del placer egoísta, como lo decían los epicúreos allí en los tiempos bíblicos, como lo escribe Pablo, 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos que mañana moriremos. Se ve también el hedonismo actual en el deseo de consumir, comprando más de lo que se necesita. Alguien escribió que compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la cual no le importamos. Y esto es verdad. También Isaías nos llama y nos advierte en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. Hoy usted se puede deleitar comprando desde su casa lo que desea. El consumo hedonista le promete la felicidad inmediata aquí y en las cuotas que usted quiera. Se ve el hedonismo actual también en sacar lo molesto, en suavizar la realidad de las cosas, eliminar todo tipo de normas y límites, cambiar el lenguaje y así finalmente cambiar las realidades, cambiar todo principio y verdad cristiana. Es lo que se está haciendo el día de hoy. Vemos el hedonismo en el libertinaje erótico y sexual, envuelto en un aire mágico que promete la realización personal a través de la sexualidad. Se ha extremado tanto lo sexual que todo se tolera y que todo vale si se trata de placer sexual. Y por decoro no mencionaré la infinidad de aberraciones que se practican y que además hoy se quieren despenalizar, ¿cierto?, y legalizar. Pero todo este exhibicionismo, toda esta pornografía, toda esta liberación sexual termina finalmente cansando y destruyendo la belleza de una correcta relación sexual, lo que Dios ha establecido y ha instituido. Pero el hedonismo además ha estado presente en la historia humana, a través de la historia en diferentes formas. Está el hedonismo egoísta del mundo antiguo, que cree que el placer, que su placer o el placer personal es más importante que el de los demás. Hay dos filósofos griegos que lo propagaron. Está Aristipo, a mediados del 400 a.C., enseñaba que el placer corporal es el mayor bien. Después apareció Epicuro, a mediados del año 300 a.C. Él resaltaba los placeres de la mente por encima de los corporales, y ojalá evadiendo y evitando todo tipo de sufrimiento. Vemos también ya presente el hedonismo en el Antiguo Testamento, con lo que luchó el rey Salomón. Su experiencia la vemos en todo el libro de Eclesiastés. Como ejemplo, el capítulo 2, versículo 2, él dice: a la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Él está diciendo, ¿de qué sirve finalmente el placer? Y agrega en Eclesiastés 11, versículo 9 y 10, él dice: alégrate, mancebo, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Lo vemos también el hedonismo en los relatos de Isaías, que estamos hoy considerando, y en muchos otros libros del Antiguo Testamento. Está también presente en el Nuevo Testamento. Hay varios pasajes que hablan, ¿cierto?, del hedonismo. La Iglesia Apostólica se enfrentó a la filosofía hedonista. Pablo mismo refutó a los epicúreos. Allí en Hechos 17:18 dice la Escritura: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con el apóstol Pablo. También el hedonismo es condenado en el Evangelio. Allí en la parábola del sembrador aparece el concepto hedón o hedoné. En Lucas 8:14, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron,
mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Este pasatiempo es hedoné, es el placer, ¿cierto?, infructuoso. Además, los cristianos no debemos permitir que las espinas del hedonismo ahoguen el fruto de la palabra de Dios en nuestro corazón. El hedonismo, además, dice la Escritura que será característico en los últimos tiempos. Pablo en 2 Timoteo 3:4 dice que habrá hombres amadores de sí mismos, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, hedoné, más que de Dios. Dios nos libre, hermanos, como cristianos, de idolatrar el placer, como lo están haciendo muchas personas del día de hoy. Los cristianos, también se dice en la Escritura que los cristianos alguna vez fuimos esclavos del placer. Así escribe Pablo, ¿cierto?, escribiendo a Tito, capítulo 13, versículo 3, dice: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes y extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, deleites hedoné. También dice Pedro, 1 Pedro 4:3, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencia, en embriagueces y abominables idolatrías. Así que solo Dios hizo esta obra maravillosa en nuestro corazón, de salvarnos en Cristo, de librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestra vida para hacernos ahora hijos de Él y que estemos dispuestos a hacer su voluntad y especialmente para deleitarnos ahora en Él. Somos también en la Escritura advertidos de no pedir en oración hedonistamente, de no pedir para nuestro deleite carnal. Santiago hace esta advertencia, Santiago 4:13, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, nuevamente hedoné. Aún los cristianos podemos abusar de la oración pidiendo para satisfacer solo pasiones carnales. Por eso es que a veces los cristianos no recibimos lo que estamos pidiendo. Y finalmente también se hace una advertencia a aquellos que quieren vivir un cristianismo con doctrinas erradas y con una vida libertina y mundana. Segunda de Pedro 2:13 dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Ya he dicho que la palabra de Dios no es contraria, no condena, ¿cierto?, la satisfacción y el placer legítimo, que es puro, que es justo y que es santo. Este verdadero gozo aún podemos disfrutarlo en medio de nuestros sufrimientos y en medio de la persecución. Como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones o diversas pruebas. Ahora, ¿cómo se puede tener gozo, hermanos, en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento? Bueno, los creyentes nos podemos gozar porque reconocemos que el sufrimiento y que la prueba tienen sentido en las manos de Dios, porque puede producir paciencia y madurez en nuestra vida cristiana. Ahora yo pregunto, ¿es esta nuestra realidad? ¿Es así en nuestra propia vida cristiana? Pero la vida dominada por el hedonismo finalmente tiene consecuencias destructivas. Ay, dice Isaías, para los que viven consumiendo su vida en el placer temporal. Versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia. Una vida lejos de Dios, sin tomar en cuenta su palabra, finalmente será arruinada. Terminarán siendo esclavos de sus propios placeres y serán destruidos por ellos mismos. No podrán evitar las consecuencias de sus actos pecaminosos y desviados. No tienen ciencia, no están pensando, están actuando por sensaciones y no por razones. No tienen el conocimiento de Dios. Y esto es muy triste y es la realidad de tantas personas el día de hoy. Finalmente su gloria será transformada en desastre, como dice el versículo 13 al final. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Su vicio con el cual se deleitaban será reemplazado ahora por sed atormentadora cuando sean llevados cautivos. Muchos sufrirán por sus locos excesos y por su olvido de Dios. Es lo que pasa el día de hoy. ¿Cuántas personas hay que los sufrimientos, ¿cierto?, no tienen final, pero viven lejos de Dios, buscando solo los placeres que este mundo pueda dar, placeres que son temporales? Y finalmente, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente al hedonismo? Debemos alejarnos de la idolatría del placer, huir de ella, porque puede
pasar de un momento desde un sumo bien a un sumo mal. El hedonismo es una filosofía falsa, está errada. El placer mal entendido y mal llevado puede ser esas espinas, como decía el Evangelio, que ahoguen la verdad de la palabra de Dios en nosotros. Así que, hermanos, no idolatremos el hedonismo, no nos dejemos esclavizar por él, porque fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Ahora yo pregunto, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos honrando a Dios? ¿Nos estamos deleitando en él? Porque tenemos que deleitarnos en Dios, debemos deleitarnos en él. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, altura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Dios y su soberanía es el fundamento de nuestro placer y de nuestro gozo eterno. El único gozo verdadero y eterno es en Dios. Así que no debemos buscar el gozo en sí mismo, sino el gozo en el Señor, como dice el Salmo 37:4. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. O como agrega Pablo en Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Ahora, ¿cómo se inicia verdadero deleite y gozo en nuestra vida? Se inicia con la regeneración, con la conversión. Cuando Dios por su gracia nos salva en Jesucristo. Dios en la regeneración nos hace por gracia y en Cristo nueva criatura. Nos da nueva vida. Y por la conversión nos da un nuevo rumbo en nuestro corazón, en nuestra vida. Al hacernos sus hijos, Dios cambia nuestros deseos, de manera que ahora nuestro mayor gozo sea Él. Ahora Cristo no solo es fiable, sino que además es lo más deseable, es el deleite, es nuestro todo. No hay verdadero placer fuera de Dios, no hay deleite, sino nuestro bendito Salvador. Solo en Él hay gozo eterno. Así que el hedonismo y la búsqueda del placer no es el fin principal del hombre. Debemos entender. El supremo fin del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Honrarle a Él. Esta es la razón por la cual Dios nos creó. Es la razón de ser del cristiano. Y es nuestro deber, además, delatar esta forma de pensamiento tan ruin y tan cruel. Y mostrar además a cada alma que hay un bien superior, que hay un placer mayor que los placeres terrenales. Y es el deleite en Dios. Yo pregunto, ¿nos estamos deleitando en Él? ¿O estamos siguiendo al mundo en su búsqueda desenfrenada de placer terrenal? Dios nos libre de esto, hermano. Y nunca olvidemos que hay un gozo y un placer verdadero y sano, que es la satisfacción y el gozo de saber que nuestras vidas están siempre en las manos de nuestro bendito Salvador. Que Él sea nuestro deleite. Y si usted, que está escuchando, ¿puede usted decir que se deleita verdaderamente en Dios? ¿Puede decir que no es esclavo del pecado y que no es esclavo además de todas las pasiones terrenales? Si usted no es un hijo de Dios, si todavía no ha mirado la obra de Dios en Cristo, entonces usted no puede deleitarse en Dios. Yo le invito en el Señor en este momento a que venga a Cristo, a que venga a Él. Dios le salvará, transformará su vida y pondrá en su corazón un deleite eterno en Dios. Que el Señor les bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.